Escuchábamos la amable voz de Antonella Sigala para ahora hablar de un tema que nos preocupa, por supuesto. Estamos en un proceso muy complejo entre el desarrollo inmobiliario muy potente, no solamente en la región metropolitana, sino en muy distintos lugares de nuestro país, una gentrificación que es tremendamente compleja, ¿cierto? Y por otro lado, el cambio climático que estamos viviendo, que hace que las zonas que generan ecosistemas, que permiten ciertos equilibrios en la manera en que vivimos, es fundamental cuidarlos. Pero nos hemos enterado de un montón de casos en donde los humedales han estado en riesgo por el avance de estos proyectos de construcción. Para hablar respecto a esto estamos con el abogado ambientalista, abogado de la Universidad Católica, Leonardo Jaña, a quien le damos la bienvenida. Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella, muy buenos días. Saludo a ti y a todos quienes nos escuchan. Bueno, Leonardo, damos una mirada un poco amplia, ¿no? Porque luego vamos a ir al caso particular en que tú estás trabajando, que tiene que ver con el predio Baquedano en Osorno, en la 10ª región, pero hemos escuchado bastante sobre esta tensión en las comunidades que habitan en ciertas zonas del país en donde existen humedales y que han visto poner en riesgo el ecosistema que les rodea, porque cuando hablamos de humedales no solamente hablamos de esta zona donde se deposita agua, ¿cierto? Sino también hablamos de todo un equilibrio en el ecosistema que estas zonas producen y que por lo tanto cuando se intervienen ponen en riesgo a todo el ecosistema. ¿Por qué este ha sido un tema tan relevante en los últimos meses especialmente? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es que lo primero que podemos decir es que Chile se está poniendo al día. Chile tiene obligaciones y compromisos internacionales suscritos en varios tratados internacionales, también acuerdos como los que han ocurrido en las COP, que ahora estamos a puertas de la COP26 en Glasgow, donde Chile entrega la bandera, luego de la COP25 que organizó Chile. La puesta al día se traduce en que se ha traído al ordenamiento jurídico interno la protección de humedales. En enero del año pasado entró en vigencia la ley 21.202 que protege los humedales urbanos. ¿Qué entendemos por humedales urbanos? Los humedales urbanos son una serie de configuraciones ecosistémicas que, encontrándose total o parcialmente dentro del límite urbano de las ciudades, son susceptibles de ser protegidos. Esa protección, la ley se la entrega o deposita la decisión técnica y política en el Ministerio de Medio Ambiente y lamentablemente solo le confiere la posibilidad de petición formal para iniciar un proceso de protección de un humedal urbano a las municipalidades del país. Por lo tanto, si bien se ha traído al régimen interno la protección de una parte de los humedales, porque convengamos que los humedales, la naturaleza no decide aquí hay una ciudad, entonces pongo un humedal. Los humedales se ubican espontáneamente por condiciones geomorfológicas, hidrológicas, de hace millones de años. Luego, algunos de ellos coinciden que están en los espacios urbanos, los humedales en espacios rurales aún no tienen protección legal en Chile, pero Chile tiene compromisos internacionales fundamentalmente en la Convención Ramsar. Si uno revisa ramsar.org, que es el sitio oficial de la organización que promueve la protección de humedales en el mundo, existe una estimación, porque naturalmente no podemos ir hacia atrás con plena certeza en el tiempo, de que en los últimos 150 años alrededor del 80% de los humedales en el mundo han sido depredados. Eso es una cuestión extremadamente grave, porque los humedales son ecosistemas esencialmente frágiles, pero que al mismo tiempo son fundamentales en la cadena trófica, son fundamentales en la preservación de biodiversidad, son fundamentales como sitio de descanso y anidación de aves migratorias, que representan, cada vez existe más investigación desde el punto de vista de que las aves migratorias representan equilibrios para la biosfera. Nosotros tenemos pajaritos que tú puedes ver en ciertas zonas del país durante los veranos fundamentalmente, que viajan entre 14 y 18 mil kilómetros durante todo el año, en un ciclo que va del hemisferio norte al hemisferio sur, del hemisferio sur al hemisferio norte. En el predio Baquedano, efectivamente, es un sitio de descanso y anidación de aves migratorias, etc. Pero todavía yendo en el marco general, lo que hemos visto en términos generales es que el Ministerio de Medio Ambiente ya ha comenzado la aplicación de la ley.
Eso es algo que a todos naturalmente nos alegra y nos alivia, pero fundamentalmente lo ha hecho con un sesgo. Y ese sesgo está dado porque fundamentalmente las declaraciones de protección que han iniciado su trámite son respecto de humedales que se encuentran en predios privados y no en humedales que se encuentran en predios fiscales. Entendemos que los predios fiscales son propiedad del Estado, del fisco, que es la versión patrimonial del Estado. Es como tú, Antonella, tú tienes un número de carnet de identidad, ¿cierto? Igual que yo, igual que todos nosotros. Pero cuando tú tienes actividad económica, eso es un RUT, que es una manifestación de ti. El fisco es el Estado en su manifestación económica, y el Estado es su manifestación política, pero es la misma persona. ¿Te fijas? Y actúa, en este caso, a través del Ministerio de Medio Ambiente, que por cierto está teniendo un determinado umbral cuando el predio es privado, y un umbral por acá, para no salirme el tiro a la cámara, cuando el predio es del propio Estado. Eso es una situación preocupante, porque la ley no hace distinciones. La ley lo que atiende es efectivamente a resguardar lo que denomina los servicios ecosistémicos que prestan los humedales, que no es solamente albergar flora y fauna, sino que fundamentalmente son piezas fundamentales para la preservación del ciclo del agua, el ciclo hidrológico, por dos razones. Primero, porque en primer lugar son reservorios de agua, y en segundo lugar, por su propia dinámica ecológica, se transforman en verdaderos, no solo esponjas, sino que filtros que purifican el agua. Tú lo sabes, naturalmente ciertos residuos o ciertos elementos que existen naturalmente o por la acción del ser humano en el agua constituyen alimento en algunos casos para algunas especies, fundamentalmente hongos, bacterias, etcétera, que existen en los humedales. Luego entonces el resultado de todo el ciclo ecológico es que te devuelven agua limpia. Claro. Ahora, solo para terminar, y adicionalmente desde el punto de vista propiamente de la conveniencia humana, los humedales además son fundamentales en el entorno urbano, porque justamente contribuyen a la mitigación de desastres, por inundaciones, aluviones, etcétera. Por lo tanto, son fundamentales. Eso. Sí, no, de hecho iba a ir a ese último que dijiste, pero antes quiero retomar algo que señalaste previamente y que me parece que es importante subrayar. Estamos escuchando más sobre estos temas, no porque antes no se hubieran depredado los humedales en Chile, sino porque hoy día hay un reglamento, ¿cierto? Hay una ley que propende a su protección. Entonces, hoy día, quienes están depredando los humedales están yendo contra la ley. Antes lo hacían contra el sentido común, probablemente diríamos, ¿no? De cuidar el planeta y de cuidar nuestra propia sobrevivencia y del lugar, del espacio que nos rodea. Pero hoy día además hay este tema que tiene que ver con la ley. Es muy complejo lo que dice respecto a que no puede ser la comunidad quien pueda ir a denunciar o hacer valer la ley, sino que tiene que ser la alcaldía, tiene que ser la municipalidad quienes digan este humedal tiene que estar bajo protección. Hablemos de cuál es el problema que tienes. A mí se me ocurren varios, pero cuéntanos tú, Leonardo. Es un problema desde el punto de vista de la gobernanza del sistema de protección de humedales, porque finalmente la protección de los humedales debiera estar dada por criterios técnicos, donde naturalmente hay que equilibrar las necesidades humanas y las del medio ambiente. Eso es evidente, tenemos que vivir en interacción, somos parte de la naturaleza. Pero el problema del régimen de gobernanza que estableció la ley es que fundamentalmente, más que una decisión técnica que existe en el tramo de calificación de cuándo hay un humedal urbano y cuándo debe protegerse, fundamentalmente la decisión es política. Luego, si tú tienes un alcalde cuyo interés preponderante es, por ejemplo, el desarrollo de la ciudad, no pide la protección del humedal. Claro. Y entonces nosotros como ciudadanos solamente podemos ejercer el derecho de petición, que en este caso lo hemos hecho, acompañando los antecedentes técnicos que demuestran la existencia de 34 humedales en una red compleja, donde efectivamente la afectación de uno implica la pérdida de otros en ese predio, y hemos solicitado al Ministerio de Medio Ambiente que actúe de oficio, lo que puede hacer, y ni siquiera hemos tenido respuesta. Lo que señala es súper preocupante respecto a esa tensión, ¿no? Sabemos que en muchos casos para las municipalidades los permisos de construcción y voy a decirlo
voy a decirlo de manera más amable, con menos suspicacia, ¿no? Y la relación que pueden tener con las constructoras puede ser una entrada importante para esa municipalidad. Hay, por supuesto, casos en donde sabemos que ahí ha habido derechamente corrupción. Pero tratemos de pensar bien. Entonces, esta idea de desarrollo que tú señalas aparece con respecto a la intención con la idea de sustentabilidad. Porque no puedo dejar de pensar, Leonardo, y ahí ayúdame si estoy exagerando, ¿no? Pero en este caso que hubo en Miami hace poco de este edificio que se cayó porque está cerca de la playa, y uno dice, bueno, pero, perdón que me ponga bíblica, ¿no? Pero si uno construye sobre arena, ese es el tipo de cosas que pueden suceder, ¿no? ¿Cómo el Estado no se está haciendo cargo de que es un problema no a largo plazo, es un problema a mediano plazo, incluso para esta lógica de desarrollo vinculada a la construcción? Tú tienes toda la razón. De hecho, aún más, cuando uno toma un puñado de arena, tú logras percibir su solidez, pero es tan pequeña que desde el punto de vista físico, como un elemento que ofrece resistencia al suelo, construir en arena es muy similar a construir sobre agua. Y cuando tú construyes sobre agua, o construyes sobre un relleno sanitario que existió en el pasado, con suelos que no están asentados, y construyes edificios, lo que ocurre es lo que pasa en Bajos de Mena. Los edificios se quiebran, destruyes dos generaciones, destruyes la generación que llegó con ilusión ahí y la generación de sus hijos, y tienes que terminar demoliendo 30.000 viviendas, que es lo que está ocurriendo en Puente Alto. O sea, es un muy mal negocio, por donde se lo mire, pero se insiste. Ahora, vamos al caso específico en que tú estás trabajando, que ya nos dabas algunos antecedentes, ¿no? Lo que está sucediendo ahí en el predio Baquedano, en Osorno, la 10ª región. ¿Qué está pasando ahí? Mira, lo primero que te puedo decir es que los humedales del predio Baquedano están en riesgo. ¿Por qué están en riesgo? Son humedales que se encuentran emplazados parcialmente dentro del límite urbano, en un predio fiscal, enteramente fiscal, por lo tanto del Estado de Chile. Se ubican en Osorno, como muchos de nosotros seguramente recordaremos. Osorno es una de las ciudades más contaminadas de Chile, casi al punto de ser una zona de sacrificio. Del punto de vista de ese nivel de contaminación, fue declarado zona saturada en el año 2012. Y en ese predio se pretende construir 6.000 viviendas. Esas 6.000 viviendas, si tú las emplazaras como casas, o sea, es decir, una al lado de la otra, no una sobre otra, el predio no te alcanza para construir, porque tiene 37 hectáreas urbanas. Desde ese punto de vista, necesariamente la solución es construir en altura. Cuando tú construyes en altura, y con los estudios que nosotros hemos desarrollado, sabiendo que tienes napas subterráneas de cientos de metros de profundidad que irrigan agua hacia la superficie, la cantidad de movimientos de tierra, la intensidad de la acción constructiva, implica la destrucción de los humedales. Desde ese punto de vista, además, por ser una zona saturada, los proyectos inmobiliarios requieren pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y, perdón, esta parte regulatoria es necesaria, requiere pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, que tiene dos instrumentos para esto. La declaración de impacto ambiental, que es un instrumento de menor magnitud, tiene menores exigencias, es más fácil de conseguir, de obtener la resolución de calificación ambiental final, o un estudio de impacto ambiental. Pues bien, la ley 21.202 modificó la ley de bases del medio ambiente y estableció que cuando los humedales se encuentran protegidos, requieren un estudio de impacto ambiental. Esa situación no está ocurriendo en el caso del predio Baquedano con el Serviu de la región de los lagos. Nosotros lo que vemos con preocupación entonces es que, por un lado, tienes el riesgo de los humedales, pero por otro lado, tal como decíamos rato atrás, tiene además un muy mal negocio desde el punto de vista social y del punto de vista, una muy mala iniciativa social y un muy mal uso de los recursos del Estado. Porque estás construyendo y en definitiva tú sabes, porque tienes la evidencia en Puerto Montt, en Alerce, tienes la evidencia en Los Ángeles en estos últimos días, en San Antonio, en Arica y en Bajos de Mena, de demolición de viviendas sociales, reemplazamiento de las familias, perdiendo todo el arraigo que ya se había generado en esos barrios, porque se te rompen las casas. Entonces, además, pero es como, y lo sabemos,
Ahí es difícil pensar que yo cuando veo estas noticias, Leonardo, digo, pero es difícil pensar que no lo supieran y es difícil pensar que no les importara. O sea, básicamente, como no me importa, vamos a gastar esta plata igual porque es plata que se pierde, ¿no? Y aquí aparece esto que tú decías, que cuando se trata entonces de terrenos que son estatales, que pertenecen al fisco, no está teniendo la misma exigencia regulatoria que la ley exige, ¿cierto? Exacto. Para los predios privados. Ahora, en este caso además, lo que entiendo que ustedes están señalando es que el efecto no es solamente respecto a lo que va a pasar ahí mismo con esta cantidad de casas que se hagan y la cantidad de familias que sean afectadas a largo plazo y que decir los humedales, sino también con toda la zona, porque el predio baquedano se instala como un pulmón verde en una zona que está profundamente contaminada, como tú señalas. Así es. De hecho, si tú miras las planificaciones de desarrollo urbano de la ciudad de Osorno que ha realizado el propio Estado de Chile, desde hace 15 años, todo el crecimiento de la ciudad de Osorno va desde el núcleo urbano actual hacia el sur y se recuesta sobre el río Rahue, que es el río que atraviesa la ciudad de Osorno. Por lo tanto, pasa por sobre el predio baquedano. Lo que tú tienes aquí es la posibilidad de entregarle a las actuales generaciones y a las generaciones futuras una suerte de, si tú lo quieres, una imagen que todos tenemos en la cabeza, un gran Central Park, como el de Nueva York. Porque cuando tú ves el desarrollo de la ciudad por los siguientes 30 años, tú ves que esto va a quedar al medio. De hecho, la Plaza de Armas de Osorno va a quedar en un margen, en el margen norte, va a quedar a 3 cuadras de donde se acaba la ciudad. Y acá vas a tener el gran pulmón verde, que la ley de humedales urbanos establece que si es protegido, tiene que transformarse desde el punto de vista de la regulación urbana en un área de protección de valor natural, no en un área verde. Esto no va a ser un parque propiamente tal, tiene que ser un área de preservación. Y esa área de preservación en el centro de la ciudad te va a seguir entregando los servicios ecosistémicos, va a descontaminar aguas y va a mantener la posibilidad de sostener un régimen hidrológico imprescindible cuando hoy día tenemos el 76% del país con estrés hídrico. Claro. Y déjame decirte, en último lugar, que nosotros estamos muy esperanzados en las posibilidades, y por nosotros estoy hablando de la comunidad. Yo represento al Comité de Adelanto Parque Chott, que es uno de los sectores vecinales que está en torno al predio baquedano. Y también a ese grupo se han agregado personas que viven por el otro sector, que es el sector de ovejería. Por lo tanto, lo que tú tienes es que tienes uno de los sectores acomodados de la ciudad, por este lado el Parque Chott, y por el otro lado, sectores que efectivamente tú ves la típica costra cuando uno ve Google Earth, la costra de la acción del Estado de las viviendas sociales, sin áreas verdes, sin plataformas de servicio, con calles estrechas, con tacos hoy día, etc. Y la protección de los humedales, en virtud de los compromisos internacionales, ya ha sido establecida en la jurisprudencia de la Corte Suprema desde el año 2018. Justamente en la región de los lagos hay dos casos muy relevantes. En el año 2018, en el caso del humedal Yantén, que fue destruido, la Corte Suprema, en un recurso de protección, ordenó demoler casas y hasta un colegio. Y ordenó al propio Servio, a la Seremi de Medio Ambiente y a la inmobiliaria que había desarrollado eso, en un fallo que sigue en ejecución, la recomposición y restablecimiento del humedal. Y actualmente, ¿qué te digo? Estamos en octubre. Efectivamente, ayer se cumplieron 3 meses del fallo del humedal Artesanos, donde habiéndose otorgado un permiso de edificación a una inmobiliaria privada, no al Servio, como en el caso del humedal Yantén, también en la comuna de Puerto Montt, la Corte Suprema ordenó que se suspendiera el inicio de las obras hasta que se realice, hasta que se someta ese proyecto inmobiliario al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Y eso es lo que ustedes están esperando que pase en este caso? Nosotros estamos esperando que efectivamente se construya ciudad, no se construyan costras urbanas. Desde ese punto de vista, construir ciudad implica la preservación, implica el reconocimiento de los 34 humedales, su protección y la construcción en armonía con ese entorno que debe ser preservado de aquellas partes que sí son construibles. En ningún caso nosotros estamos oponiéndonos al desarrollo de la ciudad. Nosotros lo que estamos planteando es, oiga, sustentabilidad finalmente. Mire todas las señales. O sea, sí, claro. Nosotros somos la primera generación que no sabemos cuál es el mundo que van a tener nuestros nietos. El progreso de la humanidad se ha basado en esta suerte de progreso indefinido. Nosotros somos la primera generación que tiene que mirar con incertidumbre qué es lo que va a pasar en 2 generaciones más, a fines de este siglo. Por lo tanto, ante eso,
y ante los compromisos internacionales que tiene el Estado y ante la jurisprudencia que ha establecido la Corte Suprema, parece imprescindible considerar estas situaciones. Cuestión que hizo la Corte de Apelaciones de Valdivia en un recurso de protección que nosotros interpusimos en diciembre del año pasado, que se resolvió en febrero, en que la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de Valdivia nos dio la razón en todo, salvo en un aspecto, que es lo que lamentamos, que es que la jurisprudencia aún de las Cortes espera que exista cierto nivel de daño ambiental ya manifestado para proteger. Ahora, eso es un problema. Eso es un problema, pero lamentablemente ese es el criterio que existe. Por lo tanto, hoy día yo me veo, junto con la comunidad osornina que yo represento, en la necesidad de esperar que se empiece a producir el movimiento de tierras para recurrir nuevamente. Porque en resumen, ¿qué nos dijo la Corte? Nos dijo, aquí se requiere un estudio de impacto ambiental, cuestión que está desacatando el Serviu. Aquí sí hay humedales, porque hasta ese minuto las autoridades públicas negaban la existencia de los humedales, y nos dijo, lamentablemente, usted acudió muy por adelantado porque todavía no advertimos que existe una amenaza cierta, seria. Ahora, es un problema grave en la justicia. Leonardo, vamos a estar muy pendientes, por favor, manténnos informados. Acá en Radio Universidad de Chile nos interesa seguir el caso porque, por supuesto, también nos interesa el desarrollo sustentable, finalmente, si no nos queda otra, no hay muchas salidas, no tiene que ver en este caso con ningún tipo de ideología, sino simplemente con sentido común a largo plazo. Leonardo Jaña, abogado de la Católica, abogado ambientalista, nos ha puesto al día de lo que está pasando ahí en el caso de protección de humedales en Predio Baquedano. Te agradecemos mucho tu tiempo acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, los invito a seguir las cuentas de la organización que hemos realizado para la protección de los humedales del Predio Baquedano, Instagram, Facebook. ¿Y cómo se llama? Humedales Predio Baquedano. Humedales Predio Baquedano para que la sigan. Muchas gracias, Leonardo, que tengas buen fin de semana.